Okay. Ok, ok. Buen día, bienvenidos. Denme un segundo, quiero revisar una, para poderles pasar una actividad que vamos a hacer el día de hoy, porque el tema de introducción está muy interesante, pero no me abre la aplicación. Ah, ok, ya vi que sí. Ok, bueno, les voy a pasar ahorita por el chat un link. Ahorita me dicen si lo pueden abrir, porque vamos a utilizar este pequeño, ¿cómo se dice? Este recurso para poder trabajar en esta clase, porque esta clase precisa que ustedes trabajen a través de estar, bueno, de enviarme, bueno, de buscar cosas, es decir, que podemos, si les digo yo, búsquenme un ejemplo de una rosca, de una tapa de tipo rosca, y lo veamos todos, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita les voy a poner un link de una aplicación que vamos a estar utilizando en el curso, precisamente para que, bueno, cuando yo les diga vamos a Padlet, también ustedes puedan ir ahí y bueno, trabajemos en esa parte, pero ahorita les pongo el link en lo que trabajamos. Bueno, ¿cuál es la duda sobre el material que revisamos en la plataforma? Yo no, Miss, no tengo duda. Ok. Espérenme, porque ahí voy. Soy un poco lenta, pero esta aplicación nos va a permitir trabajar bonito en esta materia, porque les digo, esta materia se presta muchísimo para trabajar. Entonces, ay, pero espérenme, me faltó HTTPS, puntos. Si no, no les va a pasar. Espérenme. Ahora sí que es la segunda, para que vean. Ahí está. Entonces, denle clic, por favor, y ya me dicen qué les pasa. Y ya sobre bueno, ahorita les digo cómo la vamos a trabajar. Miss, ¿Sí? a mí me aparece no encontrado. Lo que sea que estabas buscando en esta dirección ya no vive aquí.
o nunca vivió aquí. Es que me da risa. Dice, ¿nunca vive aquí o nunca vivió aquí? A menos, por supuesto, que hayas venido hasta aquí para ver este mensaje, en cuyo caso, hola hermosa. No, pues entonces no, déjenme ver entonces si lo puedo volver a hacer. Y ahorita les paso otra mejor, ya sé dónde vamos a trabajar. Espérenme, ahorita les paso otro. ¡Ay, qué cosa! ¿Por qué no? No sé si en el salón sí le haya abierto. Sí, pero a mí, no a ustedes. Entonces, pues no. Si no, ahorita les paso otro por acá. Les prometo que la siguiente semana utilizamos otro. Bueno, este que no está queriendo funcionar. Sí, diagonal F 8834. Ahí está. A ver si este sí. Según yo ya estoy adentro. Dice alternar pizarra del profesor. Ahí le pongo. No. Ahí nada ¿Sí? más. Tenlo abierto y ahorita les voy a decir qué es lo que qué es lo que vamos a ir haciendo, porque yo creo que también lo voy a abrir aquí para que los demás vayan viendo qué es lo que pueden hacer. Entonces, bueno, déjenme ponerlo. Ok. Ok, bueno, ahorita. Sí ves mi pantalla, ¿verdad, Erika? Sí, Miss, dice introducción. Ok. Para todos, bueno, ahorita les comparto la pantalla del Wi-Fi en caso de que sea con el que nos vamos a quedar. Esta es tu pantalla con la que tú tienes esta aplicación. ¿Para qué vamos a utilizar esta aplicación? Para que a lo mejor si yo te digo, ponme ejemplos, ahorita vamos a ver qué es envase, embalaje y empaque. Pues aquí tú puedes copiar, bueno, si te vas a internet le puedes poner copiar y pegar aquí y yo voy a ver lo que tú estés haciendo. Yo, no los demás. Entonces, bueno, en este caso, pues aquí también por ejemplo, si quieres escribir, aquí bueno, le puedes poner, pero yo lo que te pediría si escribes es una cosa, abusados. Lo puedes jalar, ¿ya viste? Entonces, bueno, ¿qué te voy a pedir? No procura no bajarte tanto, porque luego también, respetar el espacio de esta hoja que tú tienes aquí para que, bueno, no se salga y se pueda ver. Eso sería la indicación, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo de un envase para que se vea. Entonces, a lo mejor les pongo, ahorita que vamos a trabajar esta parte, pues ustedes le pueden poner acá, lo pueden pegar. Ay, y yo lo voy a ver, pero nada más voy a ver la hoja de trabajo tuya. Ustedes no van a ver la de sus compañeros. Entonces, eso es como para que, yo le puedo ir diciendo a cada uno, no, pues sí, está bien lo que me estás poniendo, no, pues no, cámbiale, etcétera, ¿no? Y así vamos a ir trabajando y cada uno de ustedes, bueno, ahí con eso va a ir pudiendo revisar y ver, bueno, y hacer un poquito más interactiva esta materia, porque
esta clase se presta mucho para eso, para que les diga yo, vamos a esta pizarra y ustedes ahí pueden escribirme y ponerme los ejemplos y yo los voy revisando los de todos, ¿sale? Entonces, si quieres probar, Erika, a ver cómo funciona. Yo les diría que, por ejemplo, en el celular, sí les va a costar un poquito más de trabajo, ojalá y puedas tener tu computadora, y bueno, acá en clase, pues lo vamos a tener que hacer de otra manera entonces, porque bueno, va a ser un poquito más difícil, pero por eso quería la otra plataforma, porque la otra plataforma les permitía escribir y aparecer las imágenes, pero esas se las prometo para la siguiente clase, pero por lo mientras, pues esta también nos puede ayudar en eso. Sí, porque no sé por qué no se puede abrir. Entonces, bueno, ¿cómo te fue, Erika? Pues le estoy moviendo mis porque no me deja copiar y pegar imágenes como en la computadora. La tengo que descargar. Ah, ahí está ya. Ah, ya lo vi, perfecto. Ah, excelente. Entonces ya vieron que lo pueden mover, lo pueden hacer más chiquito, etcétera. Pero les pido que respeten el espacio para que, bueno, porque si se van muy abajo o están muy arriba, luego yo no lo puedo ver. Está el lapicito, pero también si ven aquí está una letra A, entonces esa la pueden utilizar para escribir rápido texto, le pueden cambiar el color, etcétera. Entonces y con esta, por ejemplo, esta gomita les borra, pero ojo, les borra todo, ¿eh? Aquí tienen diferentes opciones de borrado, entonces abusados, porque por ejemplo esta, bueno, yo aquí la selecciono y le voy a dar que suprima, o acá suprimir, pero bueno, sí, acá. Cuando ya quiero, por ejemplo, esta ya acabé, Uh-huh. ¿cómo se guarda o como nada más la dejo ahí? ¿Eh? O sea, ahorita, por ejemplo, ya acabé esa. Ajá. ¿Cómo le doy para guardarla o simplemente la dejo ahí y ya? No se guarda, más bien es como para que yo vaya viendo y o sea, tú puedes borrar las cosas y porque esta como, ¿cómo se llama? Esta aplicación es para como que trabajemos mientras la clase no se va a guardar. Entonces, bueno, si ustedes quieren hacerle captura de pantalla para guardar sus ejemplos y que puedan estudiar, adelante, pero no se guarda. Uh-huh. Ah, ya, ok, gracias. Ok, bueno, entonces, les digo, si no para la próxima semana, trabajamos con otra para que puedan, tener más opciones. Ok, bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a poner la de la presentación de la clase del día de hoy. Bueno, pues el día de hoy vamos a revisar precisamente lo que es envase, empaque, embalaje, y bueno, eso es lo que de alguna manera vamos a revisar. Y bueno, a mí me gustaría ver por qué o cuándo tengo que utilizar estos tres conceptos, envase, empaque y embalaje. Entonces, bueno,
Esa sería la primera pregunta, pero primero lo que necesitamos saber es, bueno, ¿qué es un envase? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo podemos definir un envase? El envase es lo que contiene al producto. O sea, Okay. lo que contiene el producto. Ok, bueno, recordemos que desde tiempos muy antiguos el hombre siempre tuvo la necesidad de tener o de disponer de herramientas que le permitieran transportar y conservar lo que llevaban, ¿no? Y además proteger esa mercancía. Tenemos conocimiento de que los primeros pobladores emplearon, según el lugar, diferentes tipos de envases naturales que eran obtenidos de animales, por ejemplo, el cuero de las plantas como el bambú. Estos dos les permitían resguardar agua y alimentos. A lo largo de la historia hemos visto que los materiales utilizados para la fabricación de envases han cambiado y esto debido a la importancia que adquirieron para el producto. Entonces, bueno, aquí yo les voy a poner, y gracias por la definición, un envase, de acuerdo, esta definición que pongo es de acuerdo a Bancomex. Un envase se define como cualquier recipiente que se encuentra en contacto directo con el producto. Y bueno, aquí, bueno, Bancomex nos dice cuáles son las situaciones en las que precisamente se va a encontrar en contacto directo para protegerlo, para conservarlo, para facilitar su manejo, para apoyar su transportación, para almacenar y distribuir. Entonces, bueno, hay que tener presente estas situaciones. Y bueno, aquí también hay que ver que un envase va a cumplir con dos condiciones bien importantes. En primero es la protección a la mercancía. ¿Por qué? Porque va a proteger, esta protección debe ser suficiente. Debe tener resistencia necesaria contra golpes, contra choques, contra la luz, contra la humedad, y por ello debe de tomar en cuenta o se debe de tomar en cuenta cuáles son los materiales que se van a utilizar para fabricar un envase, ¿ok? Ahora, la siguiente situación que debe de cumplir el envase es que debe de fomentar la venta. ¿Por qué? Porque no solamente sirve como identificador del producto, también nos va a permitir tener un fácil acceso al contenido que se encuentra dentro de él. Nos debe de ser algo que sea, que tenga la facilidad de poder almacenarlo, que sea cómodo para manejarlo. Entonces, aquí debemos entender que el envase va a personalizar al producto, debe de buscar evitar pérdidas, exceso de consumo y sobre todo, aquí viene el punto de esta parte bien importante, va a buscar dosificar y aplicar. Acuérdense que estos dos conceptos es eso, precisamente. Cuando ustedes, por ejemplo, ahorita que todos utilizamos el gel antibacterial, si se fijan, está el envase que lo contiene, está cumpliendo estas dos situaciones. Dosificación, no te sale el gel de un jalón chorrotote, no, es una porción pequeña, obviamente depende de cuánto tú le aplastes, ¿no? Pero es una dosificación, sale dependiendo de qué tanto tú presionas y aparte es la aplicación del producto, ¿sale? Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, mis. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del envase? El primero nos dice la reducción
de las pérdidas por transporte, rotura, contaminación y alteraciones. ¿En a qué me refiero? ¿Por qué? Recuerda que los envases reducen o amortiguan los daños provocados de manera directa o indirecta por el transporte. La FAO, que es la Organización de la Agricultura, nos dice que un envase puede reducir pérdidas post cosecha en un 5%. Entonces, imagínate la importancia que tiene un envase. Bueno, en el segundo punto, nos va, ¿por qué es importante? Porque posibilita la gestión informada de stocks y el poder tener suministros just in time. Imagínate, o sea, eso también es algo súper importante al momento de, bueno, tener una producción de esta situación. Otro punto, los riesgos, reducción de riesgos para la salud humana. Bueno, sobre todo eso lo vamos a ver cuando vemos lo que es el concepto de inocuidad alimentaria. ¿Por qué? Porque un envase va a permitir eliminar microorganismos nocivos, va a prevenir a través del uso de los cierres, el uso de las tapas, pues el que por eso existen esas famosas tapas contra niños en las medicinas, por ejemplo, y sobre todo la disminución de accidentes, ¿no? Que con la tapa se previene que si se cae, pues no se salga el contenido, ¿no? Aumenta la información al consumidor. Eso es súper importante, porque tú en los envases ahora ves que tienen los famosos rombitos, porque te está educando, te está diciendo qué contiene este producto, cuál es su composición, cuál es la información nutrimental, cómo lo debes de usar, porque pues parecería algo muy simple, pero pues no, a veces ni siquiera le estamos dando el uso adecuado a ese envase, ¿ok? Porque bueno, y yo me incluyo en esto, déjame decirte, estos de plástico que utilizamos, bueno, yo por ejemplo utilizo los de las cremas para guardar cosas y pues resulta que no, o sea, es para la crema y punto, y se acabó y no puedes guardar que las sobras de comida, la sopa, un postrecito, no, porque no están diseñados para eso, ¿me entiendes? Entonces, bueno, esa es una situación. Otra cosa es, bueno, aumenta la satisfacción del consumidor. ¿Por qué? Porque, bueno, hay nuevas tecnologías en esta parte de los envases y, bueno, obviamente al tener esto, ¿qué va a permitir? Pues que tú tengas al alcance productos con menos aditivos. Los aditivos son aquellos que van a permitir que el producto se conserve de una forma más saludable, entre comillas, lo vamos a ver más adelante. Y además permite que, bueno, en los aditivos la función principal es que el producto tenga mayor vida útil, porque acuérdate que por eso ves las leyendas en los envases que dice, después de abrir tienes tantos días para que se mantenga refrigerado, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, que son productos que en este envase están listos para que se consuman. Y también, bueno, los envases permiten que se reduzcan los desperdicios y ojo, que lo consumes cuando lo necesitas. Bueno, el ejemplo claro, pues son las botellas de agua, ¿no? No te pasa a acabar una botella de un jalón. Entonces, la existencia de una tapa permite preciso que lo tomes cuando tú quieras, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, mis. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son? Ahora ya vimos los beneficios. Vamos a ver cuáles son las funciones de un envase. Ok, aquí te presento seis importantes. La primera es, pues contienen al producto. Otra vez lo que te mencionaba. Un envase debe tener la cantidad adecuada del producto y debe de ser racional en cuanto a la manipulación, almacenaje y transportación. Eso es sumamente importante. En el siguiente punto,
si tú te fijas, nosotros hacemos esta parte de presentar, identificar y diferenciar el producto a través de cómo, a través del color, a través de la forma, a través de la textura, a través de los materiales que se utilizan en este envase. ¿Protege la integridad del producto? Pues sí, porque va a proteger tanto del entorno externo, pero también va a proteger al consumidor, porque bueno, a veces los consumidores somos muy impertinentes, déjame decirlo, y tú no vas no vas a decir que no, claro que sí. Pero también cuando hablamos de esta parte de protección del entorno externo y del consumidor, también hablamos de la protección de productos tóxicos, productos venenosos, productos peligrosos. Entonces, en ese sentido, también estamos hablando precisamente de protección, ¿sale? Porque, por ejemplo, hay leyendas que nos hablan de los envases, bueno, que hay protecciones para que un envase no esté en contacto con algún material peligroso, por ejemplo, ¿ok? Bueno, otra situación es que conserva las propiedades y características de calidad del producto. Acuérdate que, por ejemplo, en el caso del vino, por eso las botellas de vino son de cierto color. ¿Por qué? Porque va a permitir la cantidad adecuada de luz que debe de pasar para el producto. Entonces, bueno, eso también es importante mencionarlo. La parte del valor añadido, porque otra vez volvemos a mencionar, puede ser que a lo mejor un envase esté acompañado de alguna muestra de regalo, cuando alguna parte del envase, por ejemplo, puede ser canjeable por otra cosa, cuando existe un uso alternativo, que era lo que te decía, ¿no? Bueno, el caso de las botellas de agua, ven que todos a lo mejor rellenamos nuestra botella de agua, etcétera. ¿Ok? Bueno, esas son nuestras funciones. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene un envase? Tenemos estas 7, que son resistencia, hermeticidad, cierre, inviolabilidad, dispensión, compatibilidad y ergonomía. Vamos a ver cada una de ellas. Cuando yo estoy hablando de resistencia, pues es el más importante. ¿Por qué? Porque debe de garantizar la conservación del producto, sobre todo tanto en la transportación como en la manipulación. Manipulación, entiéndanlo en un amplio sentido de la palabra, porque no nada más es la persona que va a tener contacto, sino durante todo el proceso logístico. Hermeticidad, ¿por qué? Porque el sistema de cierre que tenga o que se utilice debe de tener un ajuste perfecto de tal forma que impida que se derrame el producto. O sea, prueba de los diferentes tipos de tapas, que eso también lo vamos a ver. El cierre, pues obviamente aquí debemos de ver que no sea tan difícil abrirlo y cerrarlo, que sea fácil tapar, destapar, etcétera. Inviolabilidad. ¿Aquí qué o cómo vemos esa parte? Bueno, aquí debemos de garantizar que el producto, ojo, no se ha violado, es decir, que nadie lo ha manipulado antes, y sobre todo, ven que por eso hay productos que, por ejemplo, les ponen un como sellito, es como una tirita. Entonces, por eso es para que tú tengas la certeza de que no ha sido abierto antes de ti. Eso es la parte de violabilidad. Pero en el caso de la inviolabilidad, ¿solo se refiere a, por ejemplo, un agente externo como el que está diciendo el sello que va por fuera? ¿O también se refiere a, por ejemplo, de algunos productos, por ejemplo, cremas o alcohol, así acetona, otras cosas, que al abrirlo, la primer tapa por dentro tienen un sello, como un Exacto. plástico? Que es No, ese sería cierre, no inviolabilidad.
La inviolabilidad va más como para que tú como consumidor tengas la certeza que no ha sido manipulado por otra persona antes que tú. Ujú. Entonces, en ese caso no aplique, aunque se tenga que quitar, digamos, para Pero poder eso ocupar. no es, bueno, es parte de la inviolabilidad, pero es más cierre. Ah, ok. Ujú. Bueno, después la dispensación, acuérdense que un envase debe de permitir que tú lo puedas aplicar, que se pueda dosificar, que tenga, que facilite su uso adecuado, que sea limpio, en ese sentido. Por ejemplo, en la dispensión, otra vez vuelvo al ejemplo de las cremas. Obviamente, algunas no te van a salir de chorro, pero de alguna manera tienen una manera en la que tú puedas utilizarla y que no se te quede el producto ahí alrededor, por ejemplo, ¿no? O que sea fácil de que lo puedas limpiar para que el producto que vuelva a salir no se contamine. Compatibilidad. No podemos o no todos los tipos de materiales son compatibles con todos los productos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por lo mismo de que el producto está en contacto directo con el envase, debemos de garantizar precisamente que sea compatible desde el punto de vista físico y químico. Y por último, la ergonomía. ¿Esto cómo se va a ver? Cuando, por ejemplo, ustedes ven todas las botellas de agua están diseñadas para tomarlas con la mano. Aquí no importa tanto el tamaño de tu mano. Puede ser una mano grande, una gran mano pequeña, pero finalmente está diseñado para que tú puedas tomarlo con la mano. Que tiene la ergonomía también busca que el envase tenga un peso óptimo, que se adecue a la proporción y forma de lo que te decía, de las manos de las personas, sin importar su tamaño. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta con las características del envase? No, mis. Ok, seguimos. Ahora, bueno, ajá. Revisemos ahora qué es el embalaje. Acuérdense que, bueno, es un material que va a envolver, que va a contener, que va a proteger a los productos que están envasados, va a facilitar, va a proteger y va a resistir las operaciones de transporte y manejo y va a identificar su contenido. Esta definición la encontramos en el libro de Bancomex. Ok, bueno, ¿cuáles son las funciones que tiene el embalaje? Protección del producto. Esta palabra, bueno, al final es lo que les voy a revisar. Ahorita vamos a ver. Pongan mucha atención cuál es la palabra que más se repite en todo esto de los tres conceptos. Protección del producto. ¿Por qué? Porque busca que el producto se mueva lo menos posible. Y si existe un tipo de movimiento, pues que de alguna manera ese movimiento sea uniforme para que no genere tanto daño en el producto. Y por esa razón es que es muy importante que las tarimas se acomoden de manera correcta, que se haga un proceso de cubicaje para que tú tengas las camas adecuadas, para que no sobrepase el peso permitido, pero también la estiva permitida. Y bueno, ese sería un gran ejemplo de protección del producto. La corta de los cumplimiento de las normas. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos comentar cuál es el manejo post-consumo. ¿Para qué? Para que evites la generación de basura, por ejemplo. Otra cosa es, si
se rebasa la superficie de las tarimas, va a ser muy difícil el acomodo de la mercancía. Entonces, las cajas pueden llegar a colapsarse y pues esto significa que tú no vas a tener suficiente apoyo para soportar el peso de la carga. Eso es algo que también tienes que pensar. La capacidad de resistir el apilado, pues obvio, porque con el acomodo debe de permitir que las cajas se apilen unas sobre otras y que se colapse. Por eso es que tú en las cajas ves cuál es la estiva permitida para esa caja en específico, ¿sale? Y bueno, también la parte de permanecer estable cuando está paletizado, pues sí. ¿Por qué? Porque cuando tú acomodas en la tarima, esta caja debe de estar estable, de tal forma que tú, bueno, que se pueda evitar algún tipo de daño, y por eso a veces, muchas veces utilizan el plástico para flejar, eso también. Por último, reducir al máximo los espacios vacíos. Eso es súper importante en logística, bueno, y eso espero que lo hayan revisado en sus materias. ¿Por qué? Porque si tenemos huecos entre las cajas, ¿qué va a pasar? Va a haber inestabilidad. Entonces, eso va a generar que las cajas se colapsen o inclusive se lleguen a dañar. Por eso es que es muy importante el cubicaje, porque bueno, eso nos va a permitir entender cuántas cajas tengo que acomodar en una superficie. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mis respecto a lo de las normas y requisitos, habló de que que se debe de desechar de alguna forma porque para evitar el Sí. exceso de desechos. Pero a eso de las normas y los requisitos se refiere a que van plasmados en la caja, se refiere a, por ejemplo, que la caja debe ser reciclable o... En algunos casos, sí, porque por ejemplo en Europa no se utilizan plásticos, se utiliza mucho material. Y si vas a decir que tu caja es reciclada, pues debe de tener la indicación. Una y otro, bueno, hay normatividad para las tarimas. Acuérdense que las tarimas bueno, en algunos casos está la americana y la europea, y en el caso de una se tienen que, como son de madera, debe de tener un tratamiento y se deben de fumigar. Entonces, bueno, ahí es una situación que tienen que revisar porque, bueno, si no cumplen con la normativa, no te dejan entrar esas tarimas. Gracias. Ahora, a partir de 1990, el desarrollo de los embalajes ha crecido muchísimo. ¿Por qué? Porque así como lo vimos con los envases, hay nuevas tecnologías que precisamente les ha permitido adaptarse a los requisitos de los consumidores. Y bueno, por ejemplo, el embalaje que era el más utilizado, que es el de madera, pues disminuyó precisamente por lo que les decía, por los requisitos sanitarios. Y de ahí que por eso existan materiales como el cartón y el plástico, que pues bueno, aparecieron precisamente para sustituir y en algunos casos reemplazar el uso de la madera, ¿no? Hay que ser muy puntual en indicar que no todos los productos se pueden embalar de la misma forma, ni puedes utilizar el mismo embalaje. ¿Por qué? Porque aquí tienes que tomar en cuenta tres situaciones importantes. En primero, debes entender cuál es el producto que tienes. En segundo lugar, en dónde se va a almacenar. Y en tercer lugar, el transporte que vas a utilizar. Estos son los tres puntos que tú debes de tomar en cuenta para saber cómo debes de embalar esa mercancía. ¿Sale? Bien, ahora, ¿cuáles son los factores a considerar en un proceso de embalaje?
primero nos habla de la naturaleza y valor de la carga. Híjole, aquí es bien importante porque, bueno, los productos de valor, o sea, no, aquí el valor entiéndalo en el amplio sentido. Porque podemos, no sé, eso les voy a dejar de tarea. Entren a la página bueno, a YouTube, pónganle y pongan la Fundación Carlos Slim y vean el video de cómo trajeron al David a el Museo Somoaya en la Ciudad de México. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estaba súper impactada porque yo dije, caray, o sea, esa estatua, ¿cómo caramba la trajeron sin que le pasara nada, nada, nada? Y ahí viene, por ejemplo, la naturaleza de la mercancía. Estamos hablando de una obra súper importante, una, y dos, imagínense que se rompe, Dios mío, ¿no? Entonces, ahí se van a dar cuenta, es un claro ejemplo de lo que tenemos que revisar para ver cuál es el material adecuado. Y para la siguiente clase me van a decir cuál es el embalaje que utilizaron, abusados ahí. Bueno, la manipulación o este videíto que van a ver, claramente les va a ver cuánta gente utilizaron para manejar este monstruo. Y bueno, y cómo todo van a ver en ese video. Transportación, por supuesto, porque acuérdense que aquí es bien importante ver cómo tengo que, que si voy a pasar por una carretera que tiene baches, que si el barco, etcétera, ¿no? Y los costos y tipos de embalaje. Obviamente, en esta, pues aquí no importaba tanto cuánto fueran a gastar, pero también aquí hay que ver que, bueno, no podemos gastar tanto en algo que a lo mejor puede ser que se tire o puede ser que no sea del todo útil para el consumidor o también no sea tan importante porque a lo mejor no se va a reutilizar. Entonces eso también es algo que tenemos que contemplar, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las características que deben cumplir los embalajes? En primera instancia es la protección del producto. ¿Por qué? Porque debe existir un equilibrio entre el contenido interior del embalaje contra el exterior. ¿Por qué? Porque esto va a contrarrestar dos situaciones, el riesgo ambiental y el riesgo físico. Riesgo ambiental, que esté lloviendo, riesgo ambiental, que a lo mejor esté haciendo mucho calor, que exista mucha humedad, esos son los riesgos. Los riesgos físicos, que se colapse, que se rompa, que se rasgue, etcétera. Y por último, la manipulación, marcaje y almacenamiento de la carga. Manipulación, que cuando que puedan subirla, estivarla, subirla, bajarla, acomodarla. Marcaje, las cajas que estén claramente señalizadas para ver si lo que contiene es frágil, si lo que contiene es peligroso, si lo que contiene se puede, resista la humedad, etcétera. Almacenamiento de la carga. Que por ejemplo, esto no lo puedo colocar junto a algo que pueda ser flamable, que no lo, ¿qué otra cosa? Que no lo puedo colocar junto a algo que sea húmedo, por ejemplo, etcétera. Esa es la situación que tengo que cubrir con la parte de los embalajes. Ahora, ¿qué es el material de empaque? Híjole, aquí hay que tener mucho cuidado con este término. ¿Por qué? Porque este término lo utilizan de manera genérica. Y aquí me refiero a que, porque en la industria normalmente lo utilizan en general, para como un sinónimo
así lo voy a decir, un sinónimo de los términos anteriores. Pero, bueno, hay que tener mucho cuidado y ustedes lo van a ver ahorita que hagamos el ejercicio que les voy a pedir, porque sí, bueno, lo utilizan para decir que todo es lo mismo. Entonces, mucho cuidado, ¿no? La mayoría de los países latinoamericanos decidieron suprimir la palabra empaque porque causaba mucha confusión. Porque cuando utilizaban este concepto decían que empacar era para envasar sólidos. Entonces, bueno, eso no era lo que realmente se estaba buscando. Entonces, nosotros podemos decir que empaque va a proteger al producto y al envase con el fin de que los preserve y que facilite su entrega. Entonces, por eso es mejor conocerlo como material de empaque. ¿Por qué? Porque se va a colocar alrededor de uno o varios artículos en el interior del embalaje con el objetivo precisamente de proteger contra impactos, vibraciones a lo largo de lo que sería el proceso de distribución. Entonces, perdón, los materiales de empaque nuevamente se utilizan dependiendo del producto que vas a transportar. Y bueno, aquí tenemos, ya saben, una gran variedad de materiales, desde plástico, desde cartón, desde inclusive madera. Entonces, bueno, ahí hay mucha elección. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que necesitamos considerar para la elección de un empaque? Otra vez, el producto es el principal. El segundo, el tipo de envase que estás utilizando. Y en tercer lugar, las características climatológicas, porque eso también impacta muchísimo. Otro punto es el costo y el medio de transporte que vas a utilizar. Entonces, bueno, esos son los puntos que tú tienes que considerar para, saber cuál es el material de empaque adecuado. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que tú utilices o elijas un empaque? Pues la ventaja que tiene es que puede reducir los daños que pueda tener el producto y sobre todo, eso también se ha comprobado que puedes incrementar la resistencia que pueda tener ese empaque. ¿Ok? Bueno, perdón, lo que está contenido en él. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, Miss. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita en el tiempo que nos queda ya para finalizar nuestra clase? Vamos a hacer dos actividades. Entonces, por favor, ahorita en el whiteboard les pido que se vayan ahí. Ahorita me pongo aquí. Ok, entonces, ¿qué les voy a pedir que hagan en Les voy a pedir que por favor me pongan ejemplos de envases, puros envases, los que tú puedas poner en tu hoja y yo te los reviso. Aquí sí, sí, sí. Si te quieres conectar, también te puedes conectar al Ah, ok. Bueno, ajá, ponnos ejemplos de envases, ejemplos de envases, por favor. Acuérdense, recuerden las características que ahorita revisamos, qué debe de tener un envase, qué debe de cumplir, etcétera. Ejemplos de envases.
Voy a regresar a la definición para que todos la tengan en la pantalla y puedan estar viendo qué es lo que debe de cumplir. Entonces, ejemplos de envases. La clave para identificar cada uno de estos tres conceptos es que revisemos bien la definición, acuérdense, para que no se vayan a confundir. Ok, ok, acuérdense, pueden utilizar varios materiales, hay, ahora sí que ahorita no hemos visto esas partes, ok. Muchas gracias por los ejemplos. A ver, Leslie. No, ojo, pedí envases, pero ¿por qué me pones esto? Ojo, abusada, estos son los materiales. Este sí puede ser. Ok. Igual. ¿Aquí a qué te refieres con esto? Bueno, hay unos de papel que vienen como plastificados. Por ejemplo. Los de cajita. Que es así como el Tetra Pak. Pero eso no es papel. Es cartón, ¿no? No es papel. Okay. El flexible, ¿a cuál es? Bueno, los que son como... Pues igual como el Tetra Pak, bueno, eso es de diferente. Ejemplo, di marcas, no estamos en la tele. Pues sí. Ejemplo. Pues no sé, solo se me ocurrió el envase flexible. Ajá, pero ¿cuál? Pues botellas de plástico podrían ser. No son 100% flexibles. Hay algunas que son rígidas. Abusada ahí. Yo lo que te diría es que no me metas materiales, más bien puedes poner la botella de no sé qué, no sé de esto, o sea, ahorita no metas materiales porque eso va a generar confusión. Nada más ejemplos, ¿sale? Ok, bueno, reviso acá en la plataforma. Correcto, bien, Erika, bien los ejemplos, exacto, así. De diferentes formas, tamaños. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora quiero que me presentes ejemplos de embalajes, por favor. Embalajes.
Aquí te pongo otra vez en la pantalla la definición para que te acuerdes, embalajes. Y recuerda que tenemos diferentes materiales. Embalajes. Embalajes. Puros embalajes. Ujú. Ok, ok. Embalajes, acuérdense, diferentes materiales y sobre todo revisen la definición para que puedan poner sus ejemplos. Ok, ok. Ándale, perfecto, bien, muy bien. Me sacó. Ahí está. Ok, ok, ok. El de las latas no, Erika. Ese sería material de empaque. Pero aunque están ya sobre la base de cartón y con el plástico, Mm, o sea, no es en sí, es el embalaje, o sea, están en la base de cartón y tienen el Ojo, plástico. pero regresemos a la definición de material de empaque. Entonces, ¿ya viste por qué no? Es el que protege. Exacto. Está producto colocado alrededor, en el caso de tus latas, y aparte contra impactos. Bueno, en este caso el plastiquito lo está protegiendo de una vibración, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, bueno, eso hay que observar. Esa no podría ser. ¿Qué otra? Las dos que pusiste están bien, están muy, muy bien.
Piensa en otro material, porque no nada más es el cartón ni la madera. Hay otros embalajes que también se utilizan. El plástico. Exacto, el plástico es uno de ellos. Los palets. El pallet. Ajá, ¿qué? ¿El pallet en qué parte? Es para cuando hay transportar mercancía masiva. Y bolsas. No. Esos no son embalajes. Las bolsas, o por ejemplo, yo te digo un saco de harina es un envase o un embalaje. Abusados. La definición es la que les da, porque fíjense, en este ejemplo muy bueno que nos acaba de dar su compañera, pues, ¿cuál es el que está en contacto directo con el producto? Pues el saco. Entonces aquí, bueno, tiene doble función, ¿estamos de acuerdo? Porque sirve como envase, pero también como embalaje, porque es el medio de transportación. Aquí, por ejemplo, en el caso de los sacos, a veces les ponen como cartón en las esquinas, ¿para qué? Para que les dé la rigidez que muchas veces necesita y además sirva como soporte, las famosas esquineras, ¿sale? Entonces eso les permite tener esa función y que no se rasguen, porque ven que muchas veces los sacos se rasgan en los costados, ¿no? O en la parte de abajo. Entonces, bueno, para eso se utilizan algunas veces las esquineras. En el caso, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar en los bultos de cemento. Esos no tienen esa parte, pero bueno, están las tarimas que van a permitir precisamente darles el soporte que necesitan. Y de ahí que por eso, cuando ustedes fíjense cómo apilan, bueno, cómo hacen las camas para los cementos, los bultos, es súper diferente la forma de cómo lo acomodan. Ándale, exacto, Erika. Bien esos de plástico, exacto. Ese que me pusiste, nosotros lo utilizábamos para automotriz, 100%. Ajá. Para las piezas de aluminio. Bien, ok, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ejemplos de material de empaque. Material de empaque. Y aquí en la pantalla está la definición. Usados ahí. Material de empaque. Ok. Entonces ahí debo poner el que había yo puesto, ¿no? Por ejemplo, El de las latas. fíjense que, sí, y fíjense que, por ejemplo, en el caso, los materiales de empaque, ándale, en los alimentos van a encontrar muchos ejemplos, alimentos. Piénsenle por qué y sobre todo vean su definición. La definición es donde les da el punto. En alimentos, en bebidas. Aquí, por ejemplo, yo en la foto les puse 2 ejemplos, pero hay muchísimos, o sea, hay muchos. Ok. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, las cervezas, ven que tienen unas como cositas de plástico alrededor de la cerveza, esos también sirven son material de empaque, ¿por qué? Porque están alrededor de varios artículos en el interior del embalaje, ¿sale?
Piensen en eso. La definición les da qué es cada cosa. Y pues acuérdense, porque ahorita, por ejemplo, el examen diagnóstico que hicimos, ahí venían ejemplos de precisamente de material de empaque, ahí abusados. Oye. Así me da tiempo, así me da tiempo. Ok. Bueno. Vamos a hacer una última actividad del día de hoy. Ahorita se las pongo en la pantalla. Aquí está. Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta con el ejercicio que hicimos ahorita? ¿Alguna duda? No, mis. Entonces, aquí les estoy poniendo en el chat, por favor, entrar al Join My Quiz, el que utilizamos, porque vamos a hacer otro jueguito. Ese es para ustedes. ¿Sí puedes entrar, Leslie? Si no, conéctate al internet de la uni. Ahorita pongo en la pantalla. Y el código aquí está para que entren. Ok. Correcto. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta última actividad? Ahora yo les estoy poniendo imágenes de envase, empaque y embalaje. Y con esas imágenes yo quiero que elijas de acuerdo a lo que tú ves y consideras que es cada una de estas. Entonces, bueno, este ejercicio también me va a permitir, además de lo que acabamos de hacer, reforzar el que tú, ver que tú comprendiste y tienes claros estos tres conceptos. ¿Ok? Bien, ustedes me dicen cuando ya pueda darle iniciar. Ya, mis. Ok. ¿Ya estás lista, Leslie? Sí, no te preocupes. Entonces, adelante. Lo doy y tú, cuando te cargue ya inicias, no te preocupes.
Ok. ¿Sí pudiste entrar? Claro. Ok. A ver, yo lo vuelvo a dar para que te cambie el código, pero es que sí me interesa que lo hagas porque pues eso es para que tú miras cuánto aprendiste el día de hoy. A ver si todavía te dejo. 344 764. Se supone que, bueno, yo no veo que haya problema con la red de la 1. No, es que sí. Ah, sí. A ver si te dejo. Ok. Bien, Erika, muy bien. ¿Cómo sentiste el ejercicio? Ese de las fresas estaba medio engañoso. Exacto, sí, sí, tenía truco, pero ¿cuál era? Ahora sí que ¿cuál era el truco? El truco es hacer más grande la imagen. Una y la otra, la definición, ¿a poco no? Lo que les dije. La definición es todo, 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 porque les va a permitir claramente ver, identificar cada uno de estos. Y sobre todo porque cuando busquen sobre esto nos va a, espero que la siguiente semana no tengamos ese problema, pero cuando veamos envases primarios, secundarios y terciarios, no se me equivoquen o no se me hagan bolas con los materiales de empaque. Porque si tú buscas en internet, vas a ver que te va a decir empaque primario, empaque secundario, empaque terciario, y no va por ahí. Entonces, abusados también con esa parte. Por eso ya les dije que el concepto de empaque en Latinoamérica, pues se quitó precisamente por todas las confusiones que había. Pero en Estados Unidos empaque es muy utilizado. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver precisamente, tener muy claro, bueno, la definición para poderlos, ubicar a cada uno, ¿ok? ¿Sí se pudo, Leslie? No, yo sí, pero sí. Uy, no. Entonces es tu teléfono. Ok. Entonces déjame ver si te puedo mandar el link, ¿sale? Ok, bueno, pues ¿alguna duda, alguna pregunta con lo que revisamos el día de hoy? Los 3 conceptos de envase, empaque y embalaje. De mi parte no, mis. Ok, bien. Bueno, sí les pido que sigan haciendo el ejercicio de ubicarlos a cada uno, que lo tengan bien presente, porque les digo, la siguiente semana lo que vamos a ver son los envases primarios, secundarios y terciarios. Y también vamos a ver lo que sería la interacción de entorno, producto y envase. Entonces, bueno, esos 2 temas, y para que, por ejemplo, cuando yo ya les empiece a meter materiales y todo, voy a agarrar y les voy a decir, ajá, ¿y qué tipo de material? ¿Y qué tipo de envase? Estamos hablando de un envase primario, secundario, etcétera. Entonces, pero tenemos que partir bien de la base para que tú puedas identificar cada uno y no te vayas a hacer bolas, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la invitación para que revisen bien las definiciones, cada uno de estos conceptos y para que cuando veamos lo que les digo, lo de la siguiente semana no se me vayan a hacer bolas, ¿ok? Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con la actividad que se tiene que entregar para esta semana? No, mis. Entonces, ahí nada más lo que quiero es que, pues, por ejemplo, lo que ustedes vieron en el examen diagnóstico, ¿no? Estaba la botella de vino, lo de su cajita y la otra, ¿no? Y ahí, pues, ustedes me pongan en cada uno, dependiendo de sus ejemplos, cuáles son
envase, empaque y embalaje. Está muy sencillo. Entonces, procuren igual hacerlo, a lo mejor como el ejemplo que les puse del vino, ponerlo en un solo producto, en sus 3 situaciones. Va a ser más fácil y a ti te va a permitir también identificarlos en los 3 conceptos, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, pero si tú lo quieres hacer en ¿cómo se llama? No así, sino a lo mejor ponérmelo en otra forma, pues también, pero ten mucho cuidado, sobre todo con los materiales de empaque. Esa sería la recomendación. ¿Ok? Bien, dudas, preguntas. ¿No? No. Ok, bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Buen día. Buen día.